El primer convoy de ayuda humanitaria llega a la Franja de Gaza a través del paso de Rafah y desde Egipto. ¿Será suficiente con esto? Arranca la cumbre de la paz en el Cairo, Egipto, con los líderes árabes pidiendo un alto al fuego de forma inmediata, mientras la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, asegura que no debe de caer la comunidad internacional en la trampa del grupo extremista de Hamas. El grupo extremista de Hamas liberó a 2 rehenes estadounidenses. ¿Por qué lo hizo? El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el objetivo del grupo extremista de Hamas con todo este ataque hacia Israel era acabar con el acuerdo para la normalización entre Israel y Arabia Saudita, pero aseguró que no lo conseguirán. Joe Biden y Antony Blinken intentan persuadir a toda la cúpula militar de Israel para que no ataquen al grupo Hezbollah de Líbano y no se haga este conflicto aún más grande. Estados Unidos decidió imponer sanciones en contra de 3 empresas chinas que vendieron piezas militares al ejército de Pakistán para desarrollar misiles balísticos. Aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta el paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, y es que se acaba de dar a conocer que el primer convoy de camiones cargados con ayuda humanitaria acaba de cruzar hacia la Franja de Gaza precisamente después de 2 semanas de conflicto atroz entre Israel y el grupo extremista de Hamas en toda esta región de Medio Oriente. Parece ser que con esto ha dado frutos la mediación de varios países y la presión de la comunidad internacional para que Israel le permita a la Franja de Gaza recibir ayuda humanitaria internacional. Esta ayuda humanitaria cruza hacia la Franja de Gaza justamente un día después de que Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, ofreciera un discurso precisamente en el paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto. La ONU dio a conocer que 20 camiones componen este convoy que cruzó hacia la Franja de Gaza y que la ayuda humanitaria principalmente tiene suministros para salvar vidas y suministros que necesitan urgentemente hospitales en Gaza. Sin embargo, Antonio Guterres, el secretario de las Naciones Unidas, aseguró que esta ayuda apenas es una pequeña fracción de toda la que se necesita en estos momentos de total urgencia. Lo malo aquí es que no especificaron si los camiones continuarán cruzando o si estos van a ser los únicos que se van a dejar cruzar por ahora. Hay que decir que el paso de Rafah es la única frontera que no controla Israel de la Franja de Gaza, es decir que es la única salida y entrada disponible para que llegue ayuda humanitaria a todos los palestinos en Gaza. Hay que decir que muchos países, sobre todo los aliados occidentales, le insisten a Egipto y a Jordania que dejen pasar a varios palestinos, sobre todo que tengan doble nacionalidad. Sin embargo, Egipto y muchos países árabes dicen que esto no puede suceder, porque si esto ocurre, los palestinos van a ser despojados de sus tierras. Pero muchos otros piensan que Egipto no permite el paso de palestinos hacia su territorio, simple y sencillamente porque eso causaría una crisis migratoria sin precedentes en nada más y nada menos que en Egipto. Se supone que este convoy que cruzó con ayuda humanitaria a través del paso de Rafah hacia la Franja de Gaza está compuesto entre 26 camiones cargados obviamente de ayuda humanitaria, pero nada más para que se den una idea de cómo esto no va a ayudar en prácticamente nada. Se supone que hay más de 2 millones de residentes en la Franja de Gaza, y si pasan solamente 100 camiones cargados con ayuda humanitaria, pues Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, tiene razón. Esto solamente es una pequeña fracción de lo que se necesita en estos momentos. Sin embargo, las Naciones Unidas celebraron el hecho de que ya haya pasado el primer convoy de camiones cargados con ayuda humanitaria. Piensan en la ONU que este será el primero de muchos. Sin embargo, algo que seguramente ustedes no saben es que a diario, antes de que arrancara este conflicto, cruzaban ya camiones cargados con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Alrededor de 450 camiones cruzaban a diario con ayuda internacional para los palestinos en Gaza. Israel asegura que a través de estos cruzó muchísima
ayuda militar para el grupo extremista de Hamas, y por eso Israel asegura que no permitía ya el paso de estos camiones con ayuda humanitaria para que no fueran cargados con poderío militar para los extremistas en Gaza. La ONU ahora le está exigiendo a Israel que permita el paso de combustible, y es que gracias a este combustible puede ser que los generadores en los hospitales en Gaza continúen funcionando. Recuerden que en estos momentos los hospitales en la franja de Gaza están absolutamente colapsados debido a tantos heridos que ha dejado este enfrentamiento tan letal y tan catastrófico en Medio Oriente. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Creen realmente que puedan pasar más camiones cargados con ayuda humanitaria hacia la franja de Gaza? ¿Creen, como asegura Israel, que a través de estos camiones y durante varios meses jamás se pudo armar hasta los dientes? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que esto sí realmente ayudará? O como dicen desde las Naciones Unidas, es solamente una fracción que no va a hacer prácticamente la diferencia. Y vámonos rápidamente hasta el Cairo, Egipto, hasta la capital, para hablar en esta segunda noticia de que arrancó precisamente en el Cairo la cumbre para la paz de Egipto, en donde obviamente el tema central fue acabar con el conflicto en Medio Oriente entre Israel y el grupo extremista de Hamas. Precisamente la cumbre arrancó con una petición formal por parte de todos los países árabes asistentes de que se detuviera inmediatamente todo este enfrentamiento y además la conformación de dos estados, Palestina e Israel. Sin embargo, los líderes árabes saben perfectamente que quienes han interrumpido este acuerdo para la conformación de dos estados son precisamente los miembros del grupo extremista de Hamas, que son los que no quieren la conformación de Israel como estado. Recuerden ustedes que los palestinos en Cisjordania, que son liderados por el movimiento Fatah que encabeza Mahmoud Abbas, ellos sí aparentemente quieren la conformación de dos estados, pero la franja de Gaza liderada por Hamas ha interrumpido estas negociaciones. Por eso Joe Biden aseguró que lo mejor para todos era acabar con toda la infraestructura del grupo extremista de Hamas, porque entonces sí podría llevarse a cabo la conformación de dos estados, Palestina y también Israel. Hay que decir que es muy difícil que en esta cumbre se logren avances sustanciales para un alto al fuego, ya que no asistieron representantes de Estados Unidos ni tampoco de Israel. Por eso muchos aseguran el que no esté Estados Unidos e Israel en una cumbre para la paz precisamente correspondiente a este enfrentamiento, pues se ve muy complicado que se pueda dar un alto al fuego si una de las partes inmiscuidas no está presente. Mahmoud Abbas, el líder palestino en Cisjordania, sí asistió. Hay que decir que mientras esto se llevó a cabo, hubo nuevos bombardeos en la franja de Gaza, y mientras tanto a diario continúan los lanzamientos de cohetes y misiles desde la franja de Gaza hacia Israel por parte del grupo extremista de Hamas. Es decir, el enfrentamiento entre ambos bandos continúa más fuerte que nunca. A la cumbre asistieron muchos líderes europeos, entre ellos Charles Michel y además Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. El rey de Jordania pidió también que se diera un alto al fuego inmediato y aseguró que es una catástrofe mundial el hecho de que más de 1 millón de personas palestinas en esta franja de Gaza se hayan quedado sin hogar. Por su parte, el líder palestino en Cisjordania, Mahmoud Abbas, aseguró que la solución no es que los palestinos en la franja de Gaza se salgan hacia Egipto, hacia Jordania o hacia algún otro país. Aseguró que los palestinos no se van a mover de los territorios que les corresponde, y Mahmoud Abbas reiteró el hecho de que la mejor salida sigue siendo y será siempre la conformación de dos estados, no la salida de palestinos. Alemania y Francia, por su parte, que estuvieron representadas con sus ministras de Asuntos Exteriores, aseguraron que le están pidiendo a Israel que se centre única y exclusivamente en acabar con el grupo extremista de Hamas, que trate por todas las vías posibles de no afectar a ciudadanos inocentes como se ha venido haciendo en los últimos días. Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, por su parte, dijo en su discurso que toda la comunidad internacional no debe de caer en el juego y en la trampa del grupo extremista de Hamas, asegurando que lo que quiere el grupo extremista de Hamas es que todos los árabes
árabes se unan en contra de Israel y este conflicto se extienda a niveles catastróficos. Reiteró: no caigamos en la trampa de Hamás, acabemos con ellos y vivamos en paz todos y cada uno de los miembros de este planeta Tierra. Giorgia Meloni al final de su discurso volvió a reiterar también que la mejor salida sigue siendo la conformación de 2 estados y dijo que para que esto se concrete hay que terminar con el grupo de extremistas de Hamás. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que Estados Unidos e Israel no estuvieron presentes en la cumbre para la paz en el Cairo, precisamente para abordar la crisis entre Israel y el grupo extremista de Hamás? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que los países árabes saben que Hamás es el culpable de que no se llegue a un acuerdo para la conformación de 2 estados? ¿Ustedes creen que los árabes van a caer en la trampa del grupo extremista de Hamás, como aseguró Giorgia Meloni? Y vámonos rápidamente hasta la Franja de Gaza para hablar en esta tercera noticia sobre la liberación de 2 ciudadanas estadounidenses. Esto después de que el grupo extremista de Hamás anunciara la liberación de 2 rehenes. Las liberadas fueron madre e hija Judith y Natalie Ranan, que fueron privadas de su libertad precisamente cuando miembros del grupo extremista de Hamás entraron en varias localidades fronterizas de Israel con la Franja de Gaza. Las 2 mujeres en estos momentos se encuentran en bases militares que tiene Israel cerca de Tel Aviv y aseguraron que están viendo cómo regresar a los Estados Unidos de forma inmediata. Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, por su parte aseguró que ya había representantes de alto nivel diplomático estadounidense con ellas. Son las 2 primeras rehenes que libera el grupo extremista de Hamás de más de 200 rehenes que tienen bajo su control. Abu Abaida, portavoz del grupo extremista de Hamás, aseguró que los liberaron debido a la mediación de Qatar. Precisamente Antony Blinken le agradeció la mediación a Qatar para la liberación de estas 2 ciudadanas estadounidenses. Además, la portavoz del grupo extremista de Hamás aseguró que las negociaciones están continuando para la liberación de más rehenes. Joe Biden agradeció también a la Cruz Roja, que fue la organización que cruzó a estas 2 ciudadanas estadounidenses desde la Franja de Gaza hacia Israel cuando fueron liberadas. Todo esto se da mientras Israel prepara una intervención terrestre. Es por eso que muchos aseguran que el grupo extremista de Hamás intenta evitarlo con la liberación de rehenes, pero repito, todavía tiene a más de 200 rehenes bajo su control. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál creen que es la razón principal por la que liberaron a 2 ciudadanas estadounidenses los miembros extremistas de Hamás? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que intentan evitar que Israel lleve a cabo su intervención terrestre? Y vámonos rápidamente hasta Washington en Estados Unidos para hablar en esta cuarta noticia sobre declaraciones que ofreció el presidente estadounidense al respecto de que saben perfectamente en Washington que el principal objetivo del grupo extremista de Hamás al atacar a Israel y hacer todo este caos en Medio Oriente era acabar con las negociaciones entre Arabia Saudita e Israel para la normalización de sus relaciones, es decir, para que Arabia Saudita reconociera como un país a Israel. Joe Biden aseguró que Medio Oriente está próximo a ver una paz que nunca antes ha visto, pero que para esto es necesario que Arabia Saudita e Israel establezcan relaciones diplomáticas. Y dijo: estoy seguro que jamás quería evitarlo, pero les aseguro que no lo van a lograr porque las negociaciones continúan, aseguró Joe Biden. El presidente estadounidense también reiteró que en la constitución del grupo extremista de Hamás se especifica que su principal objetivo es acabar con el Estado de Israel. Por eso aseguró Joe Biden: nosotros debemos acabar con aquellos que intenten aniquilar a un país democrático y libre, y sabemos que si lo logramos vamos a provocar que haya una paz inquebrantable en todo Medio Oriente. Joe Biden también aseguró que aunque Estados Unidos todavía no tiene pruebas, sí está buscando pruebas para determinar que Irán está detrás de todo esto, porque aseguró que si a alguien no le conviene que Arabia Saudita e Israel establezcan relaciones diplomáticas es precisamente a Irán. Por eso aseguró Joe Biden que no nos sorprenda que encontremos pruebas de que Irán fomentó todo este ataque del grupo extremista de Hamás en contra de Israel precisamente para entorpecer las conversaciones. Pero yo les digo, aseguró Joe Biden, que esas conversaciones continúan. Sin embargo, muchos países en el mundo aseguran que ya las conversaciones se interrumpieron, y aunque no de forma permanente, sí de forma indefinida. Joe Biden quiere firmar este acuerdo de normalización entre Israel y Arabia Saudita antes
antes de que sean las elecciones del próximo año frente a seguramente Donald Trump por el Partido Republicano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que las conversaciones entre Arabia Saudita e Israel van a continuar a pesar de todo esto? ¿Creen, como asegura Joe Biden, que el principal objetivo del grupo extremista de Hamas era entorpecer y acabar con estas negociaciones entre dos de los principales socios estadounidenses en Medio Oriente, Israel y Arabia Saudita? ¿Creen que en el dado caso de que firmen ese acuerdo se va a acabar toda la desestabilidad y los conflictos en Medio Oriente, como aseguran desde Washington? Y vámonos rápidamente hasta la Casa Blanca, también en Washington, para hablar en esta quinta noticia sobre declaraciones que ofreció Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, y es que aseguró que él, junto a Joe Biden, hablaron con representantes de alto nivel diplomático y militar de Israel para persuadirlos a que no caigan en el juego de Hezbollah, el grupo extremista que representa a Líbano. Todo esto debido a las confrontaciones cada vez más fuertes que hay entre ambos. Blinken aseguró que el principal objetivo de Estados Unidos es hacer que el Líbano con el grupo extremista de Hezbollah no se sume a este conflicto, para evitar así que el conflicto se expanda. Antony Blinken les recordó a todos que el grupo extremista de Hezbollah ha estado intentando meter a Irán y a Siria a este conflicto, además de a otros grupos armados que operan en Yemen y en Irak. Antony Blinken reiteró que si Estados Unidos logra hacer que Israel no entre en guerra directa contra Hezbollah en Líbano, eso hará que el conflicto no se expanda aún más. Blinken reiteró que el principal objetivo de Israel debe continuar siendo el acabar con toda la infraestructura y con todos los miembros del grupo extremista de Hamas, pero no tratar de afectar a civiles ni tampoco meterse con otro frente, refiriéndose al Líbano y al grupo extremista de Hezbollah. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que esto se pueda evitar, un enfrentamiento entre Hezbollah e Israel, o es algo que ya no se puede evitar después de tantos enfrentamientos entre ambos justo en la frontera norte? Y vámonos rápidamente hasta Pakistán para hablar en esta sexta y última noticia sobre el hecho de que Estados Unidos impuso sanciones económicas en contra de 3 empresas del gigante asiático, esto con el objetivo de evitar que continúen vendiendo componentes tecnológicos y militares a Pakistán, precisamente para desarrollar misiles balísticos. Estados Unidos ha asegurado que tiene el compromiso de evitar que países con ojivas nucleares como Pakistán no tengan misiles balísticos para aportar estas ojivas nucleares y poderlas enviar a otros países enemigos. Recuerden ustedes que la India y Pakistán han estado enfrentándose durante varios años, y ahora que la India tiene una asociación estratégica con Estados Unidos, pues parece ser que Washington le está cubriendo las espaldas a la India con estos misiles que intenta desarrollar Pakistán para sus ojivas nucleares. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Pakistán va a poder desarrollar misiles balísticos con la ayuda de tecnología de China? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Estados Unidos está haciendo todo esto para cubrirle las espaldas a un aliado estratégico como lo es la India? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.